Entonces, en este instante vamos a comenzar con el encuentro para trabajar lectura crítica. Voy a compartir la pantalla con la clase del día de hoy. Hoy nos vamos directico a trabajar ejercicios. Tengo dos opciones de ejercicios. Ya le voy a decir con cuáles vamos a empezar. Es que todavía están entrando algunos estudiantes y no me dejaba descargar el documento. Pero ya lo tenemos acá. Listo. Entonces vamos a iniciar este. Lo están viendo bien ahí, en tamaño. Entonces ya sabemos que tenemos cierto tiempo para trabajarlo. Esta lectura ya la habíamos trabajado, pero la vamos a retomar hoy nuevamente con el propósito de que miremos las razones. ¿Listo? Entonces, estamos listos. Tenemos 2 minutos para leerlas, son las 4:39 y para dar la opción, por favor. Tenemos 1 minuto. Tenemos ahí ya la pregunta. El enunciado allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de, la palabra sino, ¿cierto? Acotar la información de la idea anterior, explicar lo anotado en la frase que la precede, señalar una oposición con lo anotado previamente, ampliar la información de lo anotado previamente. Entonces la palabra la tenemos acá. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. ¿Quién tiene la respuesta, por favor? ¿Nadie? A, acotar la información de la idea anterior. La B, B. ¿la qué? Creería que es la B. La B, Jefferson. Explicar lo anotado en la frase que le precede. ¿Qué otro tiene alguna otra respuesta diferente a la de Jefferson, por favor? Explicar lo anotado en la frase que la precede, señalar una oposición con lo anotado previamente o ampliar la información de lo anotado previamente. La D. La D, la respuesta, Lacey. Hola. Bien, estoy por acá en el pre-IFES. Dale, ahorita hablamos de eso, no te preocupes. Bueno. La respuesta, ¿quién dijo D? Jason. ¿Quién dijo D? Yo. ¿Quién es yo? Jason, Pulgarín. Sí. Jason, ¿tienes la explicación de por qué la respuesta es la D con la palabra sino? No. ¿Por qué lo deduces? Habla tranquilo. ¿Por qué lo deduces? Jason. Listo, muchachos. Entonces dice, la palabra sino, nosotros no tenemos que saber que esto es qué es sino, pero debemos saber qué nos representa. Entonces, la clave, la respuesta es la D. ¿Por qué?
El estudiante debe comprender el significado de la conjunción adversativa sino o si no, e inferir su función específica a partir del contexto. En este caso, la palabra sino, precedida por solamente, tiene la función de ampliar la información de lo dicho previamente. Más precisamente, añade una razón a las dos razones por las cuales las personas van a los centros comerciales. Esta pregunta se sitúa en la primera competencia. Recordemos que la primera competencia es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Pues el estudiante debe entender un elemento local que se encuentra explícito en el texto. ¿Listo? Entonces, en el enunciado allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de ampliar la información de lo anotado previamente. Ella, el escritor o la escritora, ya nos había dado unas razones. ¿Qué hace esta palabra? Amplía la información que estaba previa en la parte de encima. Listo, tenemos la respuesta. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. ¿Necesitan la lectura o es posible que lo hagamos así de una vez con la lectura que ustedes ya le hicieron al comienzo? ¿O necesitan la lectura? ¿Por qué es importante? Los centros comerciales surgen y cobran importancia, ¿por qué? Vámonos allá. Según lo que acabamos de leer de Bonet, el artículo periodístico, ¿qué nos está diciendo acerca de los centros comerciales, muchachos? Activémonos, por favor. Es por el bien de ustedes. ¿Qué ha pasado con los lugares públicos? Según el artículo. ¿Quién tiene la respuesta entonces? Nos vamos con la respuesta de la 2, basados en el mismo texto. ¿Alguien la tiene? Cualquiera que se atreva. No es importante saber la respuesta exacta, sino que miremos la razón de las cosas. Profe, no sé, la B, no sé. La A, la B, la C, la D. No, la B, pues, la B o la D, no sé, profe. Recuerden que sí, Son nosotros las que más me podemos suenan. empezar a descartar. Es que estoy tratando de volverlo allá, pero este computador está hoy re... Entonces dice, van a darle una leidita, miren, los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios, que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía, como son la plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Mauri Suárez, experto en el tema. ¿Sí? El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí ya.
Listo. Acá nos están diciendo por qué surgen los centros comerciales. Nos están preguntando. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia. ¿Por qué? La necesitamos completar, no es una pregunta. ¿Por qué está pegado? Porque es una razón. Debemos dar la razón. ¿Por qué? La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. D. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. ¿Cuál es la respuesta a esta? ¿Cuál es el complemento a este enunciado? ¿Cuál creen Profe, ustedes? Hola. yo digo que es la C, porque ahí decía Sí. que los centros comerciales pasaron de como, bueno, los centros comerciales pasaron a ser como una imitación de lo público, aun siendo Eh, privado. Y Esa es la que, respuesta, Camilo. Continúa, Camilo. y ¿Viene siendo? que, y que pues los centros de las ciudades habían perdido como el valor, lo que dice ahí en la C. Tal cual. Entonces dice, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. Esa es la respuesta a esta pregunta. Clave, la C. El estudiante debe reconocer que la desvalorización del centro de las ciudades y el desplazamiento de los lugares públicos son dos razones presentadas por la autora, pues en este caso, o por el autor, por los cuales los centros comerciales surgen y cobran importancia, lo que está diciendo Camilo. El estudiante debe integrar diferentes partes del texto para poder identificar estas dos razones. Por este motivo, esta pregunta evalúa la segunda competencia de lectura crítica, que obedece a que debemos conocer lo que está diciendo el texto de manera explícita. Mire que ahí ya no lo tenemos como tal, sino que está refugiado, está escondido, pero nosotros como ustedes como estudiantes lo deben deducir, como lo hizo en este caso Camilo. Muy bien, continuamos. Esta pregunta también obedece al mismo texto. Una de las estrategias usadas por el autor para reforzar su argumento es... Recuerden que hace él en el texto. Se los vuelvo a poner, yo creo que ya es suficiente así. Citar la opinión de un experto en el tema, hacer alusión a los teatros y a la plaza pública, cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano, mencionar las demandas del capitalismo. Empecemos a descartar cuál no sería, de cuál de esas respuestas no nos está mencionando nada de lo que nos están preguntando. Empezamos a descartar. Mateo. Ay, Mateo se le fue. ¿Cuál descartaríamos? ¿Cuál no es? ¿Cuál nosotros decimos rotundamente la respuesta a esta no es esto? ¿Cuál? Empecemos a hacer la ley del descarte. La C. La C, cuestionar el manejo del tiempo, perfecto. En ningún momento nos están hablando del tiempo entonces descartada. Nos queda B y D. Una de las estrategias usadas por el autor para reforzar su argumento, o sea, lo que él está pensando más lo que otro pensó, ¿qué fue? ¿Cuál es? La Muy bien. Mire que él menciona a Mauri Suárez, un experto en el tema, pues ella, Piedad Bonet. Entonces, si nos vamos acá, miramos que él lo que hizo fue citar la opinión de un experto en el tema, ¿sí? La A. El estudiante debe identificar la frase de Maurix Suárez y reconocer la estrategia argumentativa que la subyace, el argumento de autoridad, debido a que al estudiante debe tomar distancia del texto y evaluar las estrategias discursivas contenidas en esta pregunta. Y esta evalúa lo que es ya como tal la lectura crítica, la tercer competencia, ¿cierto? Sigamos. Lean, por favor, vamos a responder pregunta 4 y pregunta 5 para que lo tengan en cuenta. Ustedes saben que pueden leer primero la pregunta, enfocarse en el texto. Son las 5, son las 4:53, 4:55.
Listo, comenzamos a leer. ¿Quién lo quiere hacer en voz alta? Cambiamos de voz, practicamos lectura. ¿Quién lo quiere hacer, por favor? A ver, Marce, no se anima. Jan Sebastián. Nadie. Bueno, perfecto. No hay problema. Ya lo habíamos leído, inclusive. Cuatro y... Listo, terminamos de hacer la lectura. La D. ¿Es la qué? Es la D. ¿Cierto? El estudiante identificar los referentes de hermanas, la muerte y la vida, que se encuentran en el enunciado del texto inmediatamente anterior a la expresión citada. Esta pregunta evalúa la primera competencia y en particular la capacidad del estudiante de entender el significado de los elementos locales. ¿Cierto? Que estaba dándole ingreso a un estudiante y... Espéreme que está lento. Está pegado a mi internet de mi casa o yo no sé qué pasa. Listo. La expresión la fiebre lo había agotado, pensaba que su temblor era el temblor del agua, indica que el hombre se encontraba en un estado de delirio porque no es una pregunta, sino una explicación, una razón. Por este por qué estar pegado, ¿cierto? Entonces, miremos. ¿Necesitan la lectura? Yo creo que no. Entonces, vamos a mirar cuál de las cuatro opciones es. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? De las 5. Luego yo creo que es la B. Es la B. ¿Quién lo dijo? Juanca. Muy bien. Juan, ¿tienes una explicación? Pues, profe, ahí están pues, la pregunta se podría interpretar como que por qué estaba en el delirio, pero Ajá. también se puede interpretar como por qué indica esa expresión que se encuentra en el delirio. Entonces, simplemente esa expresión indica literalmente lo que dice la D. Perfecto. Dice, la respuesta es la D. Ay, la B de burro, ¿cierto? La B, la B. Espérenme un momentico. Yo la trato de pasar. Que hay estudiantes que están ingresando en este momento y más me atrofian confundida su estado físico con el movimiento del agua. Eso es verdad.
Espere que si algún día pasa, podemos mirar la razón. El estudiante debe reconocer que confundir el estado físico con el movimiento del agua es un delirio, pues involucra alucinaciones y pensamientos inconsistentes. Esta pregunta evalúa la primera competencia, lo que decía Camilo, y en particular la capacidad del estudiante de entender el significado de los elementos locales que constituyen un texto. Excelente. Para eso tenemos las 6 y la 9. Sí, Jeffer, Ortiz, usted nos lee, porfa, a ver si yo siento que ustedes están ahí. Lee la naturaleza del espíritu. Esto está Voy. tomado, dale. Naturaleza del Sí. espíritu. Ujú. Solía suponerse en la ciencia que si todo fuese conocido acerca del universo en un momento en particular, entonces podríamos predecir qué ocurriría a lo largo de todo el futuro. Sin embargo, una ciencia más moderna ha llegado a la conclusión de que cuando estamos tratando con átomos y electrones, somos bastante incapaces de saber el estado exacto de ellos, pues nuestros instrumentos mismos están hechos de átomos y electrones. Entonces, la idea de poder conocer el estado exacto del universo debe ser descartada realmente cuando se trata de pequeña escala. Eso significa que la teoría que sostenía que así como los eclipses están predestinados, también lo están todas nuestras acciones. Descartarse también. Tenemos una voluntad que es capaz de determinar la acción de los átomos en una pequeña porción del cerebro, o quizás en su totalidad. El resto del cuerpo actúa para amplificar esto. Muy bien, gracias Jefferson, me encanta. ¿Cómo se relacionan el título y el contenido del texto? Sabemos pues que estamos hablando de ciencia, aunque este es un artículo filosófico que ustedes se van a encontrar con muchísimos en sus pruebas. Entonces, nos tenemos que fijar lo que nos están diciendo. Ahora vamos a relacionar el título, naturaleza del espíritu, con el contenido, que fue lo que nos acabó de leer Jefferson. Entonces, tenemos esas 4 opciones. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la que lo relaciona? La A. La A. ¿Quién dijo? Jason. ¿Quién tiene otra respuesta? Gracias, Jason. Yo digo, pero de qué la sé. ¿Quién dijo? Juan Camilo. Sí, Juan, es la C. Vamos a decir por qué. ¿Cómo se relaciona el título y el contenido del texto? El texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza, ¿cierto? Es lo que en todo el tiempo nos están diciendo. La clave es la C. El estudiante debe advertir que el texto se titula Naturaleza del espíritu, porque trata de una cualidad esencial que según el autor tiene el espíritu humano, la libertad. Esta pregunta evalúa la segunda competencia y en particular la capacidad del estudiante de comprender las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto. Excelente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una conclusión del texto? Una conclusión. ¿Qué nos finaliza? Láncese, si se equivocan, ¿qué importa? Al menos tienen pues como el atrevimiento de decir, vea, es sal, así no sea. La El D. Sí, de la de la voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. El estudiante debe comprender lo siguiente. En el texto se afirma que la voluntad determina la actividad cerebral y que ésta se manifiesta a su vez en la conducta. Luego de la tesis de la ciencia moderna sobre la indeterminación de los fenómenos a escala atómica, se deriva que la conducta tiene un carácter imprevisible. Esta pregunta evalúa la segunda competencia y en particular la capacidad del estudiante de identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. La voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. Muy bien. Ah, como ya monté bien.
Espérenme un minuto, que ustedes ya saben que estoy como... Aún nos quedan 2. Tenemos 9 por este lado. Muy bien. Espérenme, yo le doy refrescar este un momentico. A ver si... Cuando le da. Ustedes me tienen paciencia. ¿Qué le pasa? No funciona por ninguna parte, muchachos. Ustedes me pueden decir yo qué le puedo hacer a esta presentación para que surja mejor. Porque ni con Escape, ni con F5, ni con las flechas. Ya se las mostré, no importa. Según el texto, ¿en qué se diferencia la ciencia de la ciencia moderna? Entonces vimos que no es mientras, es mientras la ciencia suponía que es posible conocer con exactitud el estado total, ¿cierto? El estado, mientras la ciencia pretendía predecir el comportamiento humano, la ciencia moderna niega que tengamos los instrumentos adecuados para ello. Entonces dice el estudiante, la clave es la D. El estudiante debe comprender lo siguiente en el texto. Se afirma que la voluntad determina la actividad cerebral y que ésta se manifiesta a su vez en la conducta. ¿Esta es? Estamos locos. No. Esta no la tenemos. Y la 8, ¿cierto? Íbamos en la 7. Las mostré. La respuesta es la B. El estudiante debe comprender que de acuerdo con el texto de la ciencia, vamos a mirar, mientras la ciencia suponía que es posible conocer con exactitud el estado total del universo en un momento específico, la ciencia moderna considera que esto no es posible. Entonces el estudiante el estudiante debe comprender que de acuerdo con el texto, la ciencia clásica, a diferencia de la ciencia moderna, era partidaria del determinismo y de la idea de que el principio es posible conocer el estado total del universo en un momento dado. Esta pregunta evalúa la segunda competencia y en particular la capacidad del estudiante de identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes en un texto argumentativo expositivo. Listo. Ustedes terminan por favor con la 9 para pasar a la segunda actividad. Del texto se puede inferir que para predecir el futuro del universo es necesario ¿Cuál creen, muchachos, ustedes que la respuesta? ¿A, B, C o D? La B, creo. No. ¿Quién más? La B dice Jefferson. A ver, Mateo, Jan, Juan, Daniela. Las niñas hoy están muy calladas. ¿Cuál sería la inferencia que podemos hacer del texto? La A. La A, dijo Jason. La respuesta es, vamos a mirar,
La respuesta es la C. El estudiante debe ubicar en el texto el condicional. Si todo fuese conocido acerca del universo en un momento particular, entonces podríamos predecir el futuro y reconocer el antecedente y el consecuente en esta relación. Esta pregunta evalúa la primera competencia, o sea que está explícita en el texto. Y en particular la capacidad del estudiante de entender el significado de los elementos locales que constituyen un texto. Esto lo tomamos del pre-IFE del profe Diego. ¿Listo? Vamos a trabajar esta lectura. Con base en esta lectura, la vamos a hacer muy bien. Les voy a dar 4 minutos hasta que usted la termine, tome apuntes, porque va a tener en este instante una serie de preguntas que que responder con base siempre en este artículo. Listo. Esto lo tomamos del grupo SER, es un grupo que prepara estudiantes para las IFEX. Entonces, comencemos la lectura, por favor, desde el título. ¿Listo? Terminamos de leer. Listo. Vamos a contestar esas 5 preguntas con base, entonces, si quieren, con base en el artículo anterior. Entonces, si quieren, vamos contestando de a una y nos devolvemos al artículo. O si ustedes se lanzan de una vez al haberlo leído, respondemos las 5. ¿Qué dice? ¿Cómo lo hacemos, Jason? ¿Qué opina Jason? Como sea. El que necesite que le ponga nuevamente el artículo me dice que lo volvemos a poner.
Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a solucionar las 5 preguntas y luego las chequeamos. Listo, pero las van a solucionar. Ya usted me dirá si necesitan nuevamente el artículo, que yo me imagino que sí, ¿cierto? Ya ustedes me dirán. Volvemos a poner. Sí, profe. Listo. Hágalas y luego las chequeamos todas 5.
La primera persona que las tenga, que tenga las 5 respuestas, nos las puede dar para comenzar a chequearlas, entonces a revisarlas una por una. Ya. ¿Quién tiene alguna respuesta? Y miramos, al menos alguna, cualquiera de las 5 que tenemos para esta última actividad. Pues, profe, yo creo que tengo todas las 5. Muy bien, las voy a escribir y las miramos. Dime, Cami, la primera. La primera, la D. La D. Listo. La 2. La A. Muy bien. La 3. La C. Una definición. La 4. La D. La 4, la D. Y la 5, La A. este es Camilo. ¿Quién tiene unas respuestas diferentes a Camilo o quién ya las tiene? Y escribimos para finalizar, porfa. Jason, ¿tiene las respuestas? Hágale, atrévase. Si las tiene igual, parecidas, pero las miramos igual. ¿Quién? Se le cayó a... Ay, sí, ¿dónde está? A Jefferson. No. ¿Listo? No, pues cuando comenzó la lectura se me cayó el internet y... Ay, yo vi. ¿Quién más? Nos vamos con las de Camilo. ¿Listo? La respuesta. La 1, la D. Camilo, perfecto. La 2, la A. La C era una explicación. Vamos a mirar. La C. En el primer párrafo del texto se cuestiona fundamentalmente. Camilo, ¿qué puso? La D. Y era una explicación. ¿Era una qué? Un juicio.
No, pero yo La puse 4. la C. La C, la 4, la D y la 5, la D, Camilo puso la A. Muy bien, vamos a mirarlas. Entonces, la respuesta era 1D, 2A, 3A, 4D y 5D. El texto anterior se ocupa fundamentalmente de la relación entre ciudad y literatura en la narrativa contemporánea. Todo el tiempo nos hablaron de lo mismo, que así se saliera de lo urbano y estuviera en lo rural, seguía estando pues como dentro de la orden. La 2, en el texto con el enunciado la ciudad puede ser perfectamente un tema literario, nos dice, si afirma algo que posteriormente se sustenta. Nos están explicando por qué la ciudad puede ser perfectamente un tema literario. Es una explicación que nos dan. La 3. En el primer párrafo del texto se cuestiona fundamentalmente un juicio, una definición, una explicación. Una definición, una explicación. Es un juicio. Alguien lanzó un juicio y lo hizo adecuadamente. La 4. En el primer párrafo del texto se dice que la denominación literatura urbana es muy ingenua. Eso no lo dice literalmente. Y en la 5, de lo dicho en el segundo párrafo del texto, se puede concluir que en la realidad se construyen los mundos posibles de la literatura. Todo eso lo tenemos acá, exactamente. Vamos a continuar trabajando de esta manera hasta ya finalizar. Yo no sé, muchachos, si de pronto Juan tiene la información, Camilo. La próxima semana ustedes están en el receso. ¿Tenemos pre-IFES? Es que no sé. No, No tenemos. no, profe. Ah, bueno, gracias. Entonces nos volvemos a encontrar, muchachos. Recuerden que con el tema de la lectura crítica es un asunto de estar practicando y practicando todo el tiempo. Les voy a habilitar a los 30 estudiantes que están acá, o está habilitado el chat para que pongan su asistencia, por favor. Pongan el grado o el CLEI. Vuelvo y les repito, muchachos, yo conozco a muchos de ustedes y conozco cómo se comportan, pero yo sí les pido un poquito más de interacción, nuevamente, parezco un disco rayado, un poquito más de interacción con este encuentro, porque es que parezco como sola. Le agradezco muchísimo a Juan, le agradezco mucho a Jefferson, a los 3 o 4 estudiantes que participan. Le pido el favor que lo haga, que importa que se equivoque, que no sea, pero que al menos yo vea, escuche que usted está ahí, que usted está en el pre-IFEX. ¿Listo? Entonces terminamos, ya cuando terminen de poner la asistencia, se pueden ir retirando. Y ya me imagino que desde cada director Profe, gracias. Con gusto, Dani. Desde cada director de grupo ya les van avisando o les vamos avisando qué día nos volvemos a ver. En este receso les recomiendo que estudien mucho. Ustedes saben que ya el IFES ya lo están viendo, que ahí no hay nada pues de memoria ni nada por el estilo, simplemente es de práctica. Entonces, si practicamos con mucho tesón en esos días, logramos un buen IFEX, porque pues por la situación ustedes saben que disminuyeron el número de preguntas en lectura crítica, en matemática, entonces de una u otra manera es el momento para sacar un puntaje de 458. Tiran, muchachos, un puntaje que ustedes cada uno desde su interior diga y se proyecte para ello, pero usted sabe que tener un buen IFES le abre muchas puertas a nivel de la vida universitaria. Entonces, mucho ánimo, listo. ¿Todos pusieron la asistencia? Gracias, profe. Bueno, muchachos, cuídense mucho, un abrazo. Profe, gracias. A ustedes. Muchas gracias. Un abracito, chao.